Porque lo que estoy a punto de contarte no es solo un recuerdo. No es una historia de amor como la gente suele imaginar. Es la historia de cómo un corazón humano cambia cuando finalmente encuentra a alguien que lo hace sentir comprendido. Y si alguna vez has amado profundamente a alguien, si alguna vez has extrañado a alguien estando justo a tu lado, si alguna vez has mirado a una persona y has pensado en silencio, mi vida no sería la misma sin ti, entonces creo que estas palabras estaban dirigidas a ti. Así que quédate hasta la última frase. Quédate hasta el último recuerdo. Quédate hasta que se diga la última verdad. Porque en algún punto entre el principio y el final de esta historia, puede que descubras que siempre ha sido tu historia. Conocerte es lo mejor que me ha pasado en la vida. La gente dice esas palabras todo el tiempo. Conocerte es lo mejor que me ha pasado en la vida. Las ves en las películas. Las oyes en los discursos de boda. Las encuentras escritas debajo de fotos antiguas, escondidas entre mensajes de aniversario y emojis de corazones. Y si somos honestos, después de oírlas tantas veces, pueden empezar a sonar comunes, predecibles, casi clichés, solo otra frase bonita que la gente dice cuando está enamorada. Pero esta noche, quiero preguntarte algo. ¿Y si esas palabras no son una exageración romántica? ¿Y si son simplemente la verdad? ¿Y si en algún lugar de este mundo hay una persona que mira a alguien a quien ama y se da cuenta de que ningún logro, ningún éxito, ninguna cantidad de dinero, ningún sueño que haya cumplido ha cambiado su vida tan profundamente como un encuentro inesperado? Porque a veces lo mejor que te pasa no es algo que logras, sino alguien que conoces. Y tal vez suene extraño. Al fin y al cabo, nos enseñan a medir la vida por hitos, el título, el ascenso, la casa, el negocio, el destino, la victoria, las metas que perseguimos durante años. Pasamos gran parte de nuestra vida creyendo que la felicidad está más adelante, un poco más lejos, un logro más, una montaña más que escalar. Y entonces, un día, alguien entra en tu vida. No con fuegos artificiales, ni con dramatismo, ni con una señal mágica del universo, solo una persona, un ser humano completamente normal. Y de repente, nada parece normal. ¿Te ha pasado alguna vez? Te hablo a ti. Sí, a ti. ¿Has conocido a alguien que, sin darse cuenta, transformó tu vida por completo? Alguien que no te rescató, no solucionó tus problemas, no llegó con todas las respuestas, pero cuya sola presencia hizo que la vida se sintiera diferente. Si es así, quédate conmigo, porque esta historia también podría ser la tuya. La mayoría de la gente piensa que la soledad significa estar solo. Pero no siempre es así. Algunas de las personas más solitarias del mundo están rodeadas de gente. Ríen en las fiestas. Responden mensajes. Van a trabajar. Hacen planes. Están presentes. Desde fuera, todo parece normal, incluso exitoso. Pero por dentro, hay un silencio que nadie nota. Un vacío silencioso oculto bajo las rutinas. Una sensación de que falta algo, incluso cuando no puedes explicar qué es. Y lo más extraño es que te acostumbras. Dejas de cuestionarlo. Te convences de que esto es simplemente la adultez. Esto es simplemente la vida. Te despiertas. Sobrevives otro día. Repites el proceso mañana. Y al final, olvidas lo que se siente al esperar algo hermoso. Olvidas lo que se siente al emocionarse genuinamente por otro ser humano. Olvidas lo que se siente al preguntarse si alguien está pensando en ti mientras no estás. Quizás por eso el amor llega tan silenciosamente. Porque si llegara ruidosamente, lo veríamos venir. En cambio, se cuela en nuestras vidas disfrazado de algo ordinario, una conversación, una sonrisa, un mensaje casual, un momento que en su momento parece insignificante. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Los momentos que cambian nuestras vidas rara vez se anuncian. No dicen, atención. Todo está a punto de cambiar. No, simplemente suceden. Y solo después nos damos cuenta de que estábamos al borde de un futuro completamente diferente. Lo sé, porque hubo un tiempo en que pensé que mi vida estaba completa. No perfecta, solo lo suficientemente completa. Tenía responsabilidades,
metas, planes, un rumbo. El mundo seguía su curso, y yo también. Día tras día, mes tras mes, año tras año, no buscaba a nadie. No esperaba un milagro. No me quedaba bajo las estrellas pidiéndole al universo que me enviara amor. Había aceptado la vida tal como era. Y tal vez por eso nunca te vi venir. Es curioso, ¿verdad? Las personas que transforman nuestras vidas suelen ser aquellas que nunca imaginamos. Las que nunca esperamos, las que llegan mientras estamos distraídos mirando hacia otro lado. Y antes de continuar, déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás, a una versión antigua de ti mismo, y te has dado cuenta de que no tenía ni idea de lo que se avecinaba? Ni idea de en quién se convertiría, ni idea de a quién amaría, ni idea de quién llegaría a ser más importante de lo que jamás imaginó. Piensa en eso por un momento. La versión de ti de hace 5 años, de hace 10 años, ¿podría haber predicho a las personas que dejarían huella en su alma? ¿Podría haber sabido que voz se convertiría en consuelo, que risa en hogar, que presencia en paz? Probablemente no. La vida no nos da spoilers. Y tal vez eso sea un regalo. Porque si supiéramos cada desamor que nos espera, estaríamos aterrorizados. Si supiéramos cada despedida, dudaríamos. Pero si supiéramos a cada persona maravillosa que estamos destinados a conocer, tal vez nos preocuparíamos menos. Quizás confiaríamos un poco más en el viaje. Sabes, hay algo extraordinario en encontrar a alguien que no cambia nada a tu alrededor, pero que lo cambia todo dentro de ti. El mundo sigue igual. Las calles son las mismas. El cielo es el mismo. El trabajo es el mismo. Las responsabilidades son las mismas. Pero de repente tus días se sienten más ligeros. Tus pensamientos se sienten más cálidos. Tu futuro se siente más grande. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la perspectiva ha cambiado. Y la perspectiva cambia cuando el corazón empieza a despertar. Quizás por eso a la gente le cuesta explicar el amor. Porque el amor rara vez se trata de eventos. Se trata de transformación. Una transformación invisible. De esas que ocurren lenta y silenciosamente, como el amanecer. Ningún segundo se siente dramático, pero de alguna manera la oscuridad se convierte en luz. Y ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo hasta que miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo se siente diferente. ¿Puedo contarte algo? Creo que mucha gente pasa la vida buscando experiencias extraordinarias, éxitos extraordinarios, aventuras extraordinarias, momentos extraordinarios. Pero a menudo, lo más extraordinario que nos sucede es conocer a alguien que le da sentido a la vida cotidiana. Alguien que convierte momentos sencillos en recuerdos. Alguien que hace que un martes cualquiera parezca importante. Alguien que da significado a cosas que antes parecían vacías. Un mensaje de texto, un silencio compartido, una simple pregunta, ¿qué tal tu día? Es curioso cómo 4 palabras pueden significar tanto cuando vienen de la persona adecuada. Tal vez ya lo hayas sentido. Tal vez lo estés sintiendo ahora mismo. O tal vez sigas esperando. Si es así, no te vayas todavía, porque la historia no trata realmente de encontrar a alguien. Trata de lo que sucede dentro de ti cuando finalmente lo encuentras. Y quizás lo más hermoso sea esto. Al principio, no lo sabes. No sabes que son importantes. No sabes que importarán. No sabes que se convertirán en parte de tu historia. Son solo otra persona, otro rostro, otra conversación, otro momento ordinario. Hasta que un día, miras atrás y de repente te das cuenta de que ese momento nunca fue ordinario. Fue el comienzo de todo. Y si hay algo que espero que recuerdes esta noche, que sea esto. Los momentos que más cambian la vida a menudo llegan disfrazados de días ordinarios. Así que no subestimes una conversación. No subestimes una conexión. No subestimes a una persona que te hace sentir comprendido. Porque en algún punto entre un simple hola y 1000 recuerdos, un desconocido puede convertirse en lo mejor que te haya pasado. Y tal vez, solo tal vez, ahí es donde realmente comienza esta historia.
Lo extraño de la vida es que los momentos que nos cambian para siempre rara vez parecen importantes cuando suceden. No hay señales de advertencia, ni una voz celestial, ni un mensaje del universo que diga, presta atención. Este momento te acompañará el resto de tu vida. La vida no funciona así. En cambio, el destino suele presentarse disfrazado de algo ordinario, una conversación, una mirada, un simple saludo, un instante tan fugaz que, si parpadeas, podrías perdértelo. Y es precisamente por eso que casi te pierdo. Si alguien me hubiera preguntado aquella mañana si mi vida estaba a punto de cambiar, me habría reído. Nada se sentía diferente. El cielo se veía igual. Las calles se veían igual. El mundo seguía su ritmo habitual. La gente corría al trabajo. Los coches avanzaban entre el tráfico. El café se enfriaba en tazas olvidadas. Todo parecía dolorosamente normal. Y quizás eso es lo que hace que ciertos recuerdos sean tan hermosos. El hecho de que comiencen en completo silencio. Sin drama, sin nada espectacular, sin razón para creer que importarán. Sin embargo, años después, aún puedes recordarlos con una claridad asombrosa. Puedes recordar dónde estabas, qué sentías, a qué olía el aire, cómo se comportaba tu corazón antes de saber lo que iba a suceder. ¿Te has dado cuenta alguna vez? ¿Cómo algunos recuerdos se desvanecen mientras que otros se resisten a irse? Años enteros desaparecen en la niebla, pero un momento permanece. Una sonrisa, una frase, un encuentro, congelados en el tiempo, como si tu alma lo supiera antes que tu mente, como si una parte más profunda de ti susurrara, recuerda esto porque algún día lo significará todo. Aún no sabía tu nombre. No conocía tu historia. No conocía tus miedos, tus sueños, tus cicatrices ni las batallas ocultas tras tu sonrisa. Eras un desconocido, y yo seguía viviendo dentro de la versión de mí misma que existía antes de conocerte. Es extraño pensar ahora en la persona que era antes de conocerte. Se siente familiar pero distante, como una vieja fotografía encontrada en un cajón olvidado. Lo reconozco, pero ya no lo entiendo del todo, porque no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenía ni idea de que un solo encuentro pudiera reorganizar todo un universo emocional. Y quizás ese sea el misterio más hermoso del amor. Antes de que llegue, parece imposible. Después de que llega, parece inevitable, como si siempre hubiera estado destinado a suceder, como si todos los caminos de alguna manera condujeran hasta aquí. Pero en ese momento, no había certeza, solo casualidad, solo coincidencia, solo dos vidas que se cruzaban sin comprender el significado de la colisión. Dime algo. ¿Alguna vez has conocido a alguien y al principio no has sentido absolutamente nada extraordinario? Ni flechazo, ni banda sonora de película, ni certeza inmediata, solo curiosidad, solo comodidad, solo una inesperada tranquilidad. Porque las películas nos han mentido. Nos enseñan que el amor comienza con explosiones, con certeza instantánea, con una pasión arrolladora. Pero el amor verdadero a menudo comienza con algo mucho más silencioso. Reconocimiento, no el reconocimiento de un rostro. Reconocimiento de un sentimiento. Un sentimiento que has estado buscando sin darte cuenta. Un sentimiento que dice, aquí no tengo que fingir. Y ese sentimiento es más raro de lo que la gente piensa. El mundo nos enseña a actuar, a impresionar, a parecer fuertes, a ocultar nuestros miedos, a proteger nuestras heridas. Nos convertimos en expertos en mostrar versiones pulidas de nosotros mismos. Versiones diseñadas para la aceptación. Versiones diseñadas para la supervivencia. Pero de vez en cuando, aparece alguien que hace que esas máscaras parezcan innecesarias. No porque exijan honestidad, sino porque su presencia la invita. Y eso fue lo primero que noté en ti. No tu apariencia, ni tu voz, ni siquiera tu sonrisa. Fue esa extraña sensación de paz, la ausencia de presión, la sensación de que no necesitaba convertirme en otra persona para ser vista. Podía simplemente existir. Y de alguna manera, eso me pareció revolucionario. Tal vez sepas de qué hablo. Tal vez tú también hayas experimentado esa rara comodidad. Esa que llega sin explicación. Esa que hace que las conversaciones duren más de lo esperado.
Esa que convierte minutos en horas sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Porque cuando la conexión es real, el tiempo se comporta de manera diferente. Se estira. Se suaviza. Desaparece. Dejas de mirar el reloj. Dejas de calcular salidas. Dejas de buscar lo siguiente. Por un momento, estar presente es suficiente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una conversación se convirtió en otra. Un momento se convirtió en varios. Un desconocido se volvió familiar. No todo a la vez, poco a poco, naturalmente, como la luz del sol entrando en una habitación. No lo suficientemente dramático como para notarlo de inmediato, pero imposible de ignorar una vez que todo está iluminado. Recuerdo encontrar excusas para seguir hablando. Preguntas que no hacía falta hacer, historias que no hacía falta contar, momentos que deberían haber terminado, pero que de alguna manera continuaron, no porque ninguno de los dos lo planeara, sino porque ninguno de los dos quería que terminara. Y quizás esa sea una de las primeras señales de una conexión genuina. Cuando la despedida se siente un poco decepcionante. Cuando irse se siente más pesado que llegar. Cuando una persona que acabas de conocer ocupa de alguna manera más espacio en tus pensamientos del que la lógica puede justificar. Al principio, lo descartas. Te dices a ti mismo que te lo estás imaginando. Que le das demasiadas vueltas a las cosas, que interpretas en exceso las interacciones cotidianas. Pero entonces sucede algo extraño. Se quedan. Su voz se queda. Su risa se queda. Su presencia perdura después de que se van. Te despiertas pensando en ellos. Te das cuenta de cosas que quieres decirles. Empiezas a acumular momentos a lo largo del día sin darte cuenta. Una anécdota divertida, una hermosa puesta de sol, un pensamiento al azar, una canción, y de alguna manera todos los caminos te llevan de vuelta a ellos. No porque lo intentes, sino porque tu corazón ya ha empezado a moverse en su dirección. Y aquí viene lo aterrador. No te das cuenta de cuando empieza. Nadie anuncia, felicidades, estás empezando a enamorarte. En cambio, sucede de forma inconsciente, sin lógica, sin razón, hasta que un día te sorprendes sonriendo al leer un mensaje, releyendo una conversación o preguntándote si están bien, y de repente te das cuenta. Silencioso, innegable, peligroso. Esta persona importa mucho más de lo que debería, mucho más de lo que imaginabas. Y ahí es cuando entra el miedo, porque toda conexión significativa conlleva un riesgo. En el momento en que alguien se vuelve importante, le sigue la vulnerabilidad. En el momento en que alguien adquiere el poder de hacerte feliz, también adquiere el poder de herirte. Esa verdad aterra a la mayoría de la gente. Quizás por eso tantos huyen del amor. No porque no lo quieran, sino porque entienden su precio. Amar a alguien es poner una parte de tu corazón fuera de tu control. Y eso requiere valentía. Valentía de verdad. Pero aún no hemos llegado. No en este momento. En este momento, todo es todavía inocente, todavía se está desarrollando, todavía está en proceso de formación. Este es el capítulo previo a la certeza. El capítulo previo a las promesas, el capítulo previo a que cualquiera de nosotros comprendiera en qué nos estábamos convirtiendo el uno para el otro. Y de alguna manera, creo que por eso lo valoro tanto. Porque hay una belleza singular en los comienzos. Una belleza que no existe en ningún otro lugar. La belleza de la posibilidad. La belleza de la incertidumbre. La belleza de estar al borde de una historia sin ver el final. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? No fue una frase específica. No fue una confesión dramática. No fue un acontecimiento inolvidable. Fue una sensación. Una sensación que apareció silenciosamente y se negó a irse. La sensación de que la vida se había vuelto un poco más brillante, un poco más cálida, un poco más interesante, simplemente porque tú estabas en ella. Y tal vez eso suene insignificante, pero no subestimes las pequeñas cosas. Vidas enteras cambian por pequeñas cosas. Una decisión, un encuentro, una conversación, una persona. A veces, las mayores transformaciones comienzan con los momentos más pequeños. Y mirando hacia atrás ahora,
Me doy cuenta de algo extraordinario. El día que te conocí no fue extraordinario porque algo sucedió. Fue extraordinario porque alguien sucedió. Tú. Y aunque ninguno de los dos lo sabía entonces, mientras el futuro permanecía oculto tras innumerables mañanas desconocidas, la verdad ya estaba ahí, esperando silenciosamente, creciendo bajo la superficie, como raíces bajo la tierra antes de que florezca la primera flor. La historia ya había comenzado. Ninguno de los dos podía verla aún, pero la vida sí. Y tal vez la vida sonreía porque sabía algo que nosotros no. Sabía que, años después, recordaría aquel día aparentemente ordinario y me daría cuenta de que nunca lo fue. Fue el día en que todo cambió. No de repente, no de forma drástica, sino para siempre. Y si aún me estás escuchando, reflexiona un momento sobre esto. ¿Qué pasaría si la persona más importante de tu historia apareciera primero como un capítulo cualquiera? ¿Qué pasaría si la mayor bendición de tu vida llegara tan silenciosamente que casi la pasaras por alto? Porque a veces el destino no llama a la puerta. A veces simplemente se sienta a tu lado y entabla una conversación. Y antes de que te des cuenta, todo tu futuro tiene un nuevo rostro. Hay algo de lo que la gente rara vez habla cuando habla de amor. Hablan de mariposas en el estómago. Hablan de química. Hablan de atracción. Hablan de pasión. Pero muy poca gente habla de sanación. No de la sanación que ocurre en las películas. No de esa sanación dramática donde alguien llega y arregla mágicamente todo lo que está roto. La verdadera sanación es más silenciosa que eso. La verdadera sanación a menudo ocurre tan lentamente que no te das cuenta de que está ocurriendo hasta que un día miras hacia atrás y notas que el dolor ya no es tan intenso como antes. Y eso es lo que hiciste. No intencionalmente. No porque te propusieras salvarme. No porque supieras dónde estaban ocultas todas las fracturas. De hecho, no creo que hayas comprendido del todo cuánto daño ya estaba ahí, porque para cuando me conociste, me había vuelto muy buena ocultándolo. Quizás demasiado buena. La verdad es que la mayoría de la gente lleva cicatrices invisibles. Cicatrices que nadie puede ver. Cicatrices de las que ya ni siquiera hablan. Decepciones, rechazos, abandono, promesas rotas, momentos que les enseñaron dolorosas lecciones sobre la confianza. Empiezan a sentirse como hechos. Dejas de cuestionarlos. Construyes tu vida en torno a ellos. Te adaptas. Sobrevives. Y la supervivencia se convierte en tu normalidad. Esa era la versión de mí que conociste. No rota, no destruida, solo protegida. Una persona que había aprendido a funcionar sin pedir mucho. Una persona que se había convencido de que la independencia era la forma más segura de protección. Una persona que no se daba cuenta de lo agotada que estaba de cargar con todo sola. Porque la soledad no siempre se siente como tristeza. A veces la soledad se siente como responsabilidad, como tener que ser fuerte constantemente, como ser siempre tu propia fuente de consuelo, como no permitirte nunca apoyarte en nadie porque has aprendido a no esperar apoyo. Y entonces apareciste tú, no como una solución, no como un rescate, no como un milagro, simplemente como tú mismo. Y de alguna manera eso lo cambió todo. Lo curioso es que la sanación no empezó con grandes gestos. Nunca lo hace. Empezó con pequeñas cosas. Las cosas más pequeñas. Escuchaste. Escuchaste de verdad. No como la gente finge escuchar mientras espera su turno para hablar. Escuchaste como si mis palabras importaran, como si mis pensamientos merecieran espacio, como si mis sentimientos no fueran un inconveniente. Y tal vez eso suene insignificante, pero para alguien que ha pasado años cargando cosas en silencio, ser escuchado puede sentirse revolucionario. Me diste algo que no sabía que me faltaba. Presencia, no atención. Presencia. Hay una diferencia. La atención es fácil. La presencia es rara. La atención dura minutos. La presencia cambia vidas. Y cada vez que estuviste completamente ahí, cada vez que escuchaste, cada vez que recordaste algo pequeño que había mencionado semanas antes, algo dentro de mí se ablandó. Muros que no sabía que existían comenzaron a resquebrajarse.
Defensas que había pasado años construyendo comenzaron a perder su propósito. No porque exigieras acceso, sino porque creaste seguridad. ¿Sabes qué es lo extraordinario de las personas seguras? Que nunca fuerzan la confianza. La confianza simplemente crece a su alrededor como las flores que crecen hacia la luz del sol, naturalmente, sin esfuerzo, sin presión, sin miedo. Y antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, te estaba contando cosas que normalmente mantenía ocultas. Pensamientos que rara vez compartía. Miedos que solía enterrar. Sueños en los que casi había dejado de creer. No porque lo planeara, sino porque de alguna manera hiciste que la honestidad pareciera más fácil que fingir. Y tal vez esa sea una de las formas más puras de amor. No ser amado por la versión de ti mismo que presentas al mundo. Ser amado por la versión que has estado escondiendo. La que está debajo de la confianza. La que está debajo de las bromas. La que está debajo de la fuerza. La que espera en silencio que alguien la entienda. Dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir completamente seguro? No seguro del peligro. Seguro del juicio. Seguro del rechazo. Seguro de la hipocresía. Porque ese tipo de personas son raras. Y cuando entran en tu vida, cambian más que tus circunstancias. Cambian tu relación contigo mismo. Eso es lo que me pasó a mí. Antes de ti, pasé años enfocándome en mis defectos. Años reviviendo errores. Años cargando con la culpa por cosas que no podía cambiar. Años creyendo que necesitaba ser mejor antes de merecer amor. Pero tú me viste diferente. No porque ignoraras mis imperfecciones, sino porque las aceptaste. Y la aceptación es poderosa. Más poderosa que la crítica, más poderosa que el consejo, más poderosa que la corrección, porque la aceptación crea espacio para crecer. Nunca me hiciste sentir como un proyecto. Nunca me trataste como algo que necesitaba ser arreglado. Nunca me miraste y viste un conjunto de problemas. Simplemente me viste, y de alguna manera eso cambió la forma en que me veía a mí mismo. ¿Te has dado cuenta de que las personas adecuadas no te dan confianza? Te recuerdan la confianza que ya tenías. Enterrada bajo el miedo, enterrada bajo la inseguridad, enterrada bajo años de decepción. Las personas adecuadas no crean tu valía. Te ayudan a recordarla. Y poco a poco, eso fue exactamente lo que pasó. Empecé a hablar diferente, a pensar diferente, a soñar diferente. No porque me lo pidieras, sino porque tu fe en mí hizo que fuera más difícil seguir dudando de mí misma. La voz que constantemente me criticaba se fue apagando. No se apagó del todo, solo se atenuó. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se hizo más fuerte que el miedo. Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. La sanación nunca sucede así. La sanación es sutil. Es darse cuenta de que ya no revives el mismo recuerdo doloroso cada noche. Es notar que las viejas heridas ya no controlan tus decisiones. Es sorprenderte sonriendo sin forzarlo. Es descubrir que la alegría ya no se siente extraña. Y quizás lo más hermoso fue esto, nunca supiste que lo estabas haciendo. Nunca llegaste cada día pensando, hoy voy a sanar a alguien. Simplemente te importaba. Simplemente te quedaste. Simplemente te presentaste con constancia en un mundo donde la constancia se ha vuelto rara. Y la constancia es sanadora. Ser comprendido es sanador. Ser aceptado es sanador. Ser elegido repetidamente es sanador. Quizás por eso tu presencia se sintió diferente. Porque mucha gente se va cuando las cosas se ponen difíciles. Mucha gente desaparece cuando la realidad reemplaza la novedad. Mucha gente ama la emoción de los comienzos, pero teme la responsabilidad de quedarse. Pero tú te quedaste. No a la perfección, no impecablemente, no como un personaje de cuento de hadas, simplemente con honestidad. Y la honestidad tiene un poder sanador propio. La verdad es que no borraste mis cicatrices. No reescribiste mi pasado. No hiciste desaparecer cada recuerdo doloroso. Lo que hiciste fue algo mucho más significativo. Me mostraste que mis cicatrices no me hacían incapaz de amar.
Me mostraste que mis miedos no me hacían débil. Me mostraste que mi pasado no tenía por qué definir mi futuro. Y una vez que una persona realmente entiende eso, todo comienza a cambiar. Porque sanar no es convertirse en alguien nuevo. Sanar es volver a quien eras antes de que el dolor te convenciera de convertirte en otra persona. Quizás por eso conocerte se sintió tan extraordinario. No porque me transformaste en otra persona, sino porque me ayudaste a encontrar el camino de regreso a mí misma. El yo que había perdido bajo años de cautela. El yo que había ocultado bajo capas de protección. El yo que aún creía en el amor a pesar de todo. Y si hoy me preguntaras cuál fue el mayor regalo que me diste, no sería un recuerdo. No sería un momento. No sería una promesa. Sería esto. Me hiciste sentir lo suficientemente segura como para volver a ser yo misma. Y para alguien que había pasado años sobreviviendo, eso se sintió como volver a casa. La mayoría de la gente piensa que la vida cambia en momentos dramáticos. Imaginan la transformación como una tormenta, un gran avance, una victoria, un acontecimiento que cambia la vida, algo tan poderoso que divide la existencia en dos capítulos distintos, antes y después. Pero cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de que los cambios más profundos rara vez ocurren así. La verdadera transformación es más silenciosa, casi invisible. No llega de golpe. Llega poco a poco, en pequeños momentos, en sutiles cambios, en días ordinarios que no parecen importantes hasta años después. Y eso es exactamente lo que pasó después de que entraste en mi vida. Nada explotó. Nada extraordinario sucedió de la noche a la mañana. El mundo no se volvió perfecto de repente. Mis problemas no desaparecieron. Las responsabilidades permanecieron. Los desafíos permanecieron. El estrés permaneció. La vida siguió siendo vida. Sin embargo, de alguna manera, todo se sentía diferente. No porque mis circunstancias cambiaran, sino porque yo cambié. Y lo extraño es que no lo noté de inmediato. Al principio, eran pequeñas cosas. El tipo de cosas que la mayoría de la gente pasaría por alto. Sonreía más a menudo. No la sonrisa educada que la gente luce en público. No la sonrisa que se usa para ocultar el cansancio. Una sonrisa genuina. De esas que aparecen inesperadamente. De esas que nacen en lo más profundo del ser. De esas que no hay que forzar. Y recuerdo haberlo notado un día. Iba caminando sola pensando en ti, y de repente me sorprendí sonriendo sin motivo, a nada, a todo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo inusual estaba sucediendo, porque la felicidad había dejado de sentirse como una visita ocasional. Había empezado a sentirse familiar. ¿Alguna vez has experimentado ese periodo en tu vida en el que la alegría se vuelve más fácil? No porque todo sea perfecto, sino porque existe alguien que hace que los días difíciles se sientan más ligeros. Si es así, entonces sabes exactamente a qué me refiero, porque el amor no siempre elimina las cargas. A veces, simplemente te da hombros más fuertes. Y de alguna manera, cada día se volvió un poco más fácil de llevar. Dormía mejor. No porque la vida se volviera menos complicada, sino porque mi mente se sentía menos sola. Durante años, cada noche había estado llena de preocupaciones. Llena de preocupaciones, llena de responsabilidades, llena de preguntas que nunca parecían tener respuesta. Mis pensamientos a menudo se sentían como una habitación llena de ruido. Una preocupación hablando por encima de otra. Un miedo interrumpiendo al siguiente. Sin embargo, de alguna manera, tu presencia trajo silencio. No un silencio total. Solo lo suficiente. Lo suficiente para respirar. Lo suficiente para descansar. Lo suficiente para recordar que no todos los problemas necesitaban resolverse antes del amanecer. Es asombroso cómo funciona la sanación. A veces, sanar no consiste en arreglar lo que está roto. A veces, sanar consiste en permitirse descansar. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a descansar. No solo física, sino también emocional, mental y espiritualmente. El estado constante de alerta desapareció poco a poco.
La preparación interminable para la decepción se volvió menos necesaria. La armadura se hizo más pesada que el corazón que la sostenía. Y, poco a poco, dejé de usarla. ¿Sabes qué más cambió? El futuro. No el futuro en sí, sino mi perspectiva. Antes de ti, el futuro se sentía como una lista de obligaciones, plazos, metas, responsabilidades, tareas, cosas que sobrevivir, cosas que lograr, cosas que gestionar. Pero después de ti, el futuro se convirtió en algo más cálido, algo vivo. Porque de repente, cuando imaginaba el mañana, no lo imaginaba sola. Y eso lo cambia todo. Durante años, había planeado mi vida como una viajera con una sola maleta. Solo pensando en mí misma, solo en mi propio camino, mi propio destino, mi propia supervivencia. Entonces, un día, sin darme cuenta, cada sueño comenzó a incluir a otra persona. Tú. No intencionalmente, no dramáticamente, naturalmente, como agregar otra silla a una mesa, como dejar espacio a tu lado sin que te lo pidan, como instintivamente hacer espacio para alguien dentro de tu visión del futuro. Ese cambio puede parecer pequeño, pero no lo es. Es enorme, porque en el momento en que empiezas a imaginar a alguien en tu futuro, esa persona se convierte en parte de tu esperanza. Y la esperanza es una de las fuerzas más poderosas del corazón humano. Quizás por eso empecé a trabajar más duro. No por miedo, no por presión, sino por propósito. El propósito se siente diferente. El miedo te agota. El propósito te da energía. Antes, el éxito a menudo se sentía como supervivencia. Después de conocerte, el éxito empezó a sentirse como contribución, como construir algo significativo, como convertirme en alguien digno de la vida que quería crear. No porque lo exigieras, sino porque amarte lo inspiró. Y esa distinción importa. El amor más sano no fuerza el crecimiento. Lo inspira. No dice, he cambiado para poder amarte. Dice, eres amado. Y gracias a eso, te sientes lo suficientemente valiente como para crecer. Esa es la diferencia. Y cada día sentía que mejoraba un poco. No perfecta, solo mejor, un poco más paciente, un poco más optimista, un poco más abierta, un poco más valiente. Una pequeña mejora a la vez. El mundo celebra las transformaciones drásticas, pero la vida real rara vez funciona así. El verdadero crecimiento se construye a partir de pequeñas decisiones repetidas con constancia, pequeños momentos, pequeñas victorias, pequeños actos de valentía. Y de alguna manera, te conectaste con todos ellos. Te convertiste en la razón por la que creí que mejorar valía la pena. No porque quisiera impresionarte, sino porque quería experimentar plenamente la vida que tu presencia ayudó a crear. Y aquí hay algo hermoso que no esperaba. Las cosas que antes disfrutaba solo se volvieron aún más significativas al compartirlas. Una canción, una película, una comida, una puesta de sol, un chiste espontáneo, una historia del trabajo. Cosas que antes terminaban conmigo de repente tenían a dónde ir, a ti. Es difícil explicar cuánto cambia eso a una persona. Porque los humanos nunca estuvimos destinados a vivir cada experiencia solos. Somos narradores por naturaleza. Somos creadores de significado, y el significado crece al compartirlo. Antes de ti, muchos momentos simplemente pasaban. Después de ti, los momentos se convirtieron en recuerdos, porque cada cosa hermosa inmediatamente me hizo pensar, no puedo esperar a contarte esto. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has llegado a un punto en el que la existencia de alguien se entreteje silenciosamente en cada rincón de tu día? No de una manera obsesiva, no de una manera dependiente, sino de una manera humana, de una manera conectada, de una manera profundamente viva. Porque eso fue lo que pasó. Te convertiste en parte de mi mundo cotidiano, parte de mis pensamientos, parte de mis hábitos, parte de mi felicidad. Y quizás lo más sorprendente de todo fue esto. Me reí más, mucho más. No porque la vida de repente se volviera divertida, sino porque la alegría se volvió más accesible. Algunas personas traen emoción. Algunas personas traen pasión. Algunas personas traen aventura. Pero las personas más raras traen paz.
Y la paz crea espacio para la alegría. Eso es lo que trajiste. Paz. Esa que no exige atención. Esa que se instala silenciosamente en tu vida y lo suaviza todo. Esa que permite que tu sistema nervioso finalmente se exhale. Esa que te recuerda que no todos los días tienen que ser una batalla. Y cuando la paz entra en una vida que ha conocido la lucha durante demasiado tiempo, comienzan a suceder cosas extraordinarias. Regresa la creatividad. Regresa la esperanza. Regresan los sueños. Regresa la energía. El corazón comienza a abrir habitaciones que había cerrado hace años. Habitaciones llenas de posibilidades. Habitaciones llenas de asombro. Habitaciones llenas de fe. Y tal vez por eso amarte se sintió menos como caer y más como despertar. Porque durante años había estado funcionando, sobreviviendo, manejando, aguantando. Pero después de ti, comencé a vivir de verdad. No todos los días, no a la perfección, pero genuinamente. Me volví más presente, más agradecida, más consciente de la belleza, más consciente de las bendiciones, más consciente de lo preciosos que son en realidad los momentos cotidianos. ¿Y no es ese el extraño milagro del amor? No necesariamente cambia el mundo que te rodea. Cambia la forma en que experimentas el mundo. El cielo sigue siendo el mismo, pero de alguna manera se ve diferente. Los días siguen siendo los mismos, pero de alguna manera se sienten diferentes. Porque el amor no siempre añade algo nuevo a la vida. A veces revela lo que ya estaba ahí. Belleza, significado, conexión, esperanza, cosas que siempre existieron pero que se habían vuelto difíciles de ver. Y tal vez por eso, cuando me preguntan qué cambió después de conocerte, me cuesta responder, porque la verdad es que todo cambió. No de golpe, no de forma drástica, no visible, pero sí completamente. Los cambios fueron tan pequeños que ninguno parecía importante, pero juntos transformaron toda una vida, como gotas de agua que dan forma a la piedra, como la luz del sol que calienta un campo helado, como el amanecer que reemplaza lentamente la oscuridad, un instante a la vez. Y si todavía me escuchas, quiero que pienses en alguien por un momento. Alguien cuya presencia hizo que tus días se sintieran más ligeros. Alguien que hizo que la vida cotidiana se sintiera más significativa. Alguien que te cambió, no con grandes gestos, sino con un amor constante. Porque esas personas son raras. Y cuando aparecen, su influencia va mucho más allá de lo que se dan cuenta. No solo mejoran tu vida. Mejoran la forma en que experimentas la vida misma. Ese fue tu regalo para mí. No la perfección, no el rescate, no la fantasía, algo mucho más valioso. Hiciste que la vida cotidiana volviera a ser hermosa. Y a veces pienso que ese es uno de los mayores regalos que un ser humano puede darle a otro. Hay un momento que llega en toda historia de amor profunda. Un momento del que nadie habla cuando la relación empieza. Un momento oculto tras la emoción, tras las risas, tras las mariposas en el estómago, tras los hermosos descubrimientos. Al principio, el amor se siente sin esfuerzo. Se siente ligero. Simplemente disfrutas de la presencia de alguien, de su voz, de sus mensajes, de su sonrisa, de su compañía. No piensas demasiado en las consecuencias. No piensas demasiado en los finales. No piensas demasiado en la pérdida. Porque al principio, el amor se siente infinito, como algo que simplemente existe, como algo que te pertenece naturalmente. Pero entonces, un día, algo cambia. No en la relación. Dentro de ti. Te despiertas y te das cuenta de algo aterrador. Esta persona importa más de lo que esperabas, más de lo que planeaste, más de lo que jamás imaginaste. Y de repente, el amor se vuelve vulnerable. Porque en el momento en que alguien se vuelve lo suficientemente importante como para cambiar tu vida, también se vuelve lo suficientemente importante como para romperte el corazón. Esa revelación me golpeó silenciosamente, como suelen hacerlo las revelaciones más importantes. No durante una discusión, ni durante un evento dramático, ni durante una crisis que cambiara mi vida. Ocurrió en un momento ordinario. Uno de esos momentos que parecen insignificantes desde fuera, pero que lo transforman todo por dentro. Recuerdo mirarte, verte reír,
verte existir con esa naturalidad que solo las almas verdaderamente bellas poseen. Y un pensamiento inesperado cruzó mi mente. Un pensamiento tan simple pero tan aterrador. ¿Qué pasaría si te perdiera? La pregunta apareció sin ser invitada, y una vez que llegó, se negó a irse. Porque hasta entonces, me había centrado en lo que aportabas a mi vida. Ahora me veía obligado a afrontar lo que tu ausencia me arrebataría. Y esas son dos cosas muy diferentes. ¿Alguna vez has amado a alguien tanto que la idea de perderlo te dolía físicamente? No perderlo por traición, no perderlo por ira, simplemente perderlo. La distancia, el tiempo, las circunstancias, el destino, las innumerables cosas impredecibles que no podemos controlar. Porque si lo has hecho, entonces sabes exactamente lo que pasó.